Muy pero muy buenas tardes, otro programa de Psicooperativos TV, les damos la bienvenida, me llamo Pedro Santiago Salas, soy licenciado en Psicología y desde San Isidro para toda la República Argentina y el mundo, hoy hacemos nuestro nuevo programa de Psicooperativos TV. Una semana agitada e intensa en todo lo referido a, las elecciones al claustro de graduados de la Universidad de Buenos Aires, que se va a empezar a votar mañana y hasta el jueves tienen tiempo aquellos que hayan estado empadronados. Para el día de hoy intentamos armar y organizar un debate que, producto del acotamiento y la premura de las elecciones, se nos hizo complicado, pero no obstante eso vamos a tener a la licenciada Irupé Mariño, que va a venir a hablar de su espacio, el Frente por la Educación Pública Gratuita. En otro orden de cosas, también va a estar con nosotros el director de Salud Mental de la Municipalidad de Hurlingham, el licenciado Silvio Daniel Ferrer, que nos viene a contar, con qué municipios se encontraron con la llegada de Juanchi Zabaleta y qué cambios se están implementando en Hurlingham con la ley 26657 por un lado y por otro lado con la ley 10471 y otras leyes que atañen al ejercicio profesional de los psicólogos. Finalmente, cabe destacar que el último día sábado de la semana próxima pasada llevó adelante la Feria del Libro del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, con una gran cantidad de colegas que pudieron ver y explorar las diferentes presentaciones de libros. Entre ellos se llevó adelante el libro y la presentación del libro del Distrito 15 de psicoanálisis, que versó sobre la cultura, y allí estuvimos también acompañando a nuestros colegas. Con estos y otros detalles más los esperamos a partir del próximo bloque. Muchísimas gracias. Ahí, ok, Perfecto. Muy bien. Segundo bloque en Psicooperativos TV. Hoy tenemos la presencia de Irupé Mariño, candidata suplente por graduados en defensa de la educación pública. Bienvenida, Irupé. ¿Cómo están de cara a las elecciones que van a ser esta semana? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos en las horas ya preliminares. La elección arranca el miércoles. ¿Cómo van llevando estas horas preliminares con el entusiasmo previo? Con mucho trabajo, mucho diálogo, con mucha difusión, con toda la intención de dar a conocer nuestras ideas, nuestra propuesta. Primero nos contaban un poco de la dificultad que representa muchas veces esta cuestión del empadronamiento de los graduados, que suena hasta casi proscriptivo en alguna medida. El sistema de elección de graduados en la Universidad de Buenos Aires requiere que todo aquel que vaya a votar figure en el padrón de graduados. Para lo cual hay que hacer un trámite, que no es más que ir a la oficina de graduados y empadronarse. Pero bueno, nosotros venimos proponiendo que ese trámite sea automático, que no haya que hacer, digamos, como esa parte burocrática, porque bueno, la oficina de graduados tiene un horario de atención limitado, digamos, y muchas veces muchos graduados no disponen de tiempo para... ¿Y qué respuestas tuvieron frente al petitorio de que esto pueda ser amplio en torno a la posibilidad de emitir sufragio y elegir autoridades? No, digamos, la discusión es mucho más estructural en relación a si figuramos o no en el padrón. Es a padrón cerrado, o sea, digamos, hay que estar ahí. Por supuesto, la propuesta de que el trámite no sea tan engorroso y que el empadronamiento sea más automático, digamos, no tiene buena recepción en general. Bien. Digamos. Bueno, de cara a lo que se viene, ¿qué ideas, qué objetivos están persiguiendo ustedes a partir de la lista número 8? La lista 8 hace ya 2 periodos que representa a los graduados con la minoría del Consejo Directivo de la facultad. Estamos tratando de sostener esta representatividad por un tercer periodo. Y a lo largo de todos estos años, nosotros lo que reivindicamos fundamentalmente es la educación pública, en particular la educación superior. Estamos orgullosos de nuestra casa de estudios, defendemos la educación pública, la educación de calidad, inclusiva. En ese sentido, nuestra propuesta, nuestra plataforma política siempre lo que busca es, reivindicar
lo que es la reforma del 18, la autonomía y la autarquía universitaria, y a la vez, digamos, para nosotros la calidad educativa en la educación superior tiene que ver con, bueno, el poder, digamos, expresarnos libremente, que la formación de los psicólogos sea lo más amplia posible, que haya libertad de cátedra, que haya diversidad de pensamiento, y otras cuestiones que también hacen a la calidad, como la defensa de los trabajadores docentes y no docentes de la universidad, que hacen a la comunidad universitaria. En ese sentido también, digamos, los concursos docentes nos parece que es un tema clave, que para nosotros es muy importante que sean transparentes, que se hagan concursos. ¿Cuál es la situación actual de los concursos? Y hay un porcentaje muy alto de docentes que no están concursados, sino que son regulares. ¿A qué se debe esto? Se aduce falta de presupuesto, pero la realidad es que finalmente los salarios igual se pueden pagar, aún a quienes no están concursados. Hay bastante movilidad porque también se aduce que depende de la cantidad de inscriptos a las materias, se puede o no asignar recursos docentes a esas materias, entonces hay mucha movilidad, por ahí en un cuatrimestre tenés 10 docentes y después tenés 8 y un JTP. Hay como un manejo desde el punto de vista que nosotros lo vemos bastante arbitrario sobre lo que es la designación de los docentes, y hay muchos concursos que no se sustancian también, ¿no? De hecho, el año pasado la Cátedra de Ética y Derechos Humanos tuvo un tema muy complejo porque en el momento de renovar concursos que estaban vigentes, la gestión de la facultad decidió no renovar la totalidad de esos docentes que estaban concursados, sino un porcentaje menor, lo que implicaba un despido encubierto, digamos, de esos docentes. Es un tema bastante complejo que la verdad es que al día de hoy no logramos una respuesta concreta. En general, a partir de la lucha docente, de las cátedras y de los gremios, se logra muchas veces torcer algunas definiciones, a veces no, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que hay que visibilizar las problemáticas, pero es la única manera para poder resolverlas, digamos. Hablábamos de problemáticas, temáticas actuales, y me gustaría conocer cuál es en la actualidad la posición del Consejo Directivo en general y el claustro de graduados en particular en temas sensibles como la Ley 26657. Nosotros hemos presentado en el Consejo Directivo diversos proyectos para que la facultad como institución se exprese a favor o acompañando, por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental o algunas medidas particulares de su implementación. En términos generales, en algún momento se ha acompañado y en otros momentos los proyectos no es que son rechazados, sino que pasan a comisión. Digamos, no podemos introducirlo en lo que se dice la orden del día para que sean tratados en ese momento, sino que se vota el pase a comisión de esa propuesta. Y bueno, después la comisión decide, muchas veces la comisión no se convoca y así, digamos, se van dilatando los tiempos y dilatando también las discusiones, ¿no? Claro. Pregunto sobre el número de electores que suelen ir a estas elecciones y por ahí conversábamos que es un número relativamente bajo en torno a la cantidad de empadronados que hay. ¿Por qué? ¿A qué se debe? El padrón actual reviste alrededor de 6.800, 6.900 graduados. Viene creciendo año a año, aproximadamente entre 400 y 500 graduados cada 2 años, que es cuando son las elecciones. Y la verdad que votan alrededor de 1.500, más o menos, digamos, ese es como el número. Yo creo que hay un tema que la gran mayoría de los graduados que figuran en ese padrón no participan de la vida cotidiana de la facultad ni de la universidad. Y eso hace muy difícil entonces instalar la discusión respecto de la importancia que tiene participar de quiénes son los que dirigen, digamos, la vida de la facultad, la vida académica, la vida política. Muchas veces cuesta instalar esa discusión respecto de que
las cosas que se deciden en nuestra facultad tienen injerencia e influencia sobre la práctica directa de cada uno de los psicólogos que se desempeñan afuera de la facultad. Pensando en voz alta, te pregunto, ¿cómo se podría incluir a esa masa crítica que por ahí queda por fuera de la institución, dentro de la institución y hacer que participe? Y a mí me parece que hay algo ahí que tiene que ver con alguno de los pilares fundamentales de la universidad, que es la extensión universitaria. Me parece que se pueden pensar muchísimos proyectos que hagan que lo que sucede en la universidad tenga un correlato más directo con la comunidad. A mí me parece que nuestra facultad y en particular el consejo de nuestra facultad, el consejo directivo, peca un poco de tener alguna distancia con lo que pasa, digamos, en la sociedad. Está como bastante distanciada de algunas discusiones que han tenido lugar en los últimos años, que hacen a la salud de las personas, digamos, ¿no? O a la construcción de subjetividad. ¿A qué le atribuís esta distancia entre lo que pasa y lo que tiene que ver con la vida académica de la institución? Definiciones políticas, digamos, ¿no? Nadie piensa, yo creo que nadie piensa que en nuestra facultad hay gente que no tiene capacidad de pensar. A mí me parece que es una definición política, que la facultad se sostenga más hacia adentro, digamos, no tanto extramuro, para sostener algunas prácticas y para sostener algo del corporativismo que se da, digamos, hacia adentro de la formación de los psicólogos. Para aclarar, ¿a qué prácticas te referís? Y nosotros vemos que hay como un correlato muy fuerte, digamos, entre cierta práctica de lo que es la transmisión del psicoanálisis, que por ahí, que no tiene, digamos, como un fundamento último en lo que nosotros consideramos que es el psicoanálisis, que es una práctica fundamentalmente política y básicamente porque transforma al sujeto, digamos, ¿no? En ese sentido. Desde el punto de vista de la subversión del sujeto. Totalmente, digo, si hay algo que puede transformar al sujeto es el psicoanálisis. Y entonces me parece que ahí también hay como algunas discusiones que no se terminan de dar, que tienen que ver con eso, bueno, con sostener cierto status quo, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo romper ese status quo? Uy, qué pregunta. A mí me parece que visibilizando lo que nosotros creemos que sucede, abriendo debate, abriendo discusión, invitando un poco al intercambio entre el afuera y el adentro, digamos, invitando a colegas muy formados en el campo del psicoanálisis a que por ahí participen más de la vida académica de la facultad y a la vez invitando a quienes se están formando en el ámbito de la facultad a participar de instancias, digamos, que tengan que ver más con el afuera. ¿Cómo fue la recepción en estos meses de campaña por parte de los graduados que por ahí no venían participando activamente? Nosotros en general tenemos buena recepción porque tenemos un discurso muy claro, tenemos un programa político que no es grandilocuente, sino que intenta analizar las problemáticas puntuales que hay en nuestra facultad y en la sociedad en general. En esta elección nosotros dimos un salto cualitativo, desde nuestro punto de vista, por supuesto, que es que logramos ampliar el frente en el cual veníamos participando, incorporando actores de la facultad que hasta ahora, bueno, no se habían pronunciado en el ámbito de graduados, digamos, y que, bueno, han decidido participar de nuestro espacio, que ahora es de todos, y me parece que ese es un punto crucial, digamos, en la buena recepción que venimos teniendo, que creo que tiene que ver con el crecimiento político del espacio, ¿no? Y bueno, un poco por eso también nos castigan, ¿no? En el marco de la campaña. Bueno, muchas gracias por haber venido, por participar y poder traer acá las ideas que tienen desde Graduados por una Educación Pública. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Bloque en Psicoperativos TV, ahora con la presencia de Silvio Ferrer, licenciado en Psicología, director de Salud Mental de la Municipalidad de Hurlingham. Bienvenido, Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, estamos hablando de los temas que nos atañen a nuestra profesión, al ejercicio, la ley de salud mental, y para mí es una obligación preguntarte con qué
¿Con qué situación se encontraron cuando asumieron en la Municipalidad de Hurlingham en la temática de salud y salud mental específicamente? Bueno, nos encontramos con un espacio de salud mental que no tenía una dirección creada. Ajá. Y en base a la ley de salud mental y de los principios de la atención primaria, se crea la primera dirección de salud mental y adicciones del municipio, ¿no? O sea, qué interesante que el primer director del municipio en materia de salud mental sea un licenciado en psicología, Silvio. Bueno, no es mérito propio, sino es mérito de la ley. Uh-huh. Y lo que uno trabaja es para crear espacios, digamos, que puedan continuarse con el tiempo, ¿no? Y de cara a esto, a este año y medio de gestión ya de Juan Zabaleta y puntualmente a tu cargo la Dirección de Salud Mental, ¿qué políticas fueron tomando en cuenta y qué cosas fueron haciendo para mejorar la salud mental del vecino de Hurlingham? Bueno, en primer lugar, la herramienta de crear una dirección nos permite poner en la agenda de la Secretaría de Salud las prioridades en salud mental y tener cierta autonomía para resolverlas. Pasamos de cierta práctica como si fuera de consultorio particular dentro de un hospital a crear equipos de salud integrados en convenio con la provincia de Buenos Aires para que el CPA trabaje en la atención primaria de Hurlingham. Generamos espacios de admisiones con equipos multidisciplinarios en forma semanal para que el ingreso a los servicios sea rápido, ¿no? Sé también que armaron un vínculo de cooperación con el Colegio de Psicólogos Distrito 14 y que es fecundo, ¿verdad? Bueno, la creación de la Dirección de Salud Mental intenta devolver a Hurlingham o poner a Hurlingham en todos los planos institucionales posibles. Con el Colegio de Psicólogos tenemos un vínculo estrecho, firmamos un convenio para hacer supervisiones gratuitas en el hospital y además para que los pasantes de los posgrados puedan tener su práctica en el hospital de Hurlingham. Y así también hicimos el año pasado, hicimos una jornada que concurrieron más de 1.500 personas, donde se trabajó la ley profesional y el marco social. Bien, también me gustaría saber, hablábamos de la articulación municipios, centros provinciales de atención, bueno, ¿cuál es la visión que tiene la Municipalidad de Hurlingham puntualmente sobre este flagelo que son las adicciones? Nosotros consideramos que es una problemática multidisciplinaria. Provincia de Buenos Aires tiene lo que se conoce como centros preventivos de las adicciones. Era un espacio un poco caído, si se quiere, y nosotros, nuestra intención y nuestro foco es trabajar en la atención primaria. Por lo tanto, hicimos una propuesta al Ministerio de Salud para que los CPA integren los centros de atención primaria de la salud, que en Hurlingham son 9. 9, y qué número interesante. A mí lo que me gustaría conocer también, aparte de esta articulación provincial, en qué otras cosas están pensando y cuál es el horizonte en materia de salud mental que vos desde la dirección y Juan Zabaleta se han trazado para Hurlingham. Nosotros tenemos un programa de salud mental y adicciones que tiene la particularidad que fue consensuado con los trabajadores, ¿no? Se hicieron 2 jornadas de inicio al comienzo de la gestión donde los trabajadores trabajaron ese documento y pudieron criticarlo, recortarlo, ampliarlo. Y el horizonte tiene que ver con el recorrido de ese programa. En primer punto tiene que ver con la accesibilidad, que es lo que te comenté recién con los equipos multidisciplinarios de admisión, la cobertura en APS, un 100% de cobertura en psicofármacos, donde tanto nación, provincia como municipio pudimos lograr trabajar en forma conjunta. La incorporación de la atención de las adicciones. Estamos en contacto con Cedronar para poder trabajar algún espacio de desintoxicación. Estamos con un programa de atención a la víctima de 24 horas, en que hay un equipo de psicólogos que trabaja con desarrollo social, con seguridad, y tenemos una cobertura inmediata de todas las problemáticas de la violencia que el distrito sufre. Que aprovecho que estoy en San Isidro, supervisamos ese trabajo y quiero agradecer públicamente con el doctor Guillermo Velaga, con quien él es el encargado de supervisar estos casos que nosotros llevamos adelante. Te saco unos minutos de lo que tiene que ver estrictamente con el pago chico de Hurlingham y te quiero referenciar a la provincia de Buenos Aires, ley 10.471 de carrera
profesional hospitalaria. En los últimos días y en las últimas semanas hemos visto cómo el colegio médico sale sistemáticamente a impugnar concursos que ganan profesionales de otras especialidades. ¿Cuál es tu visión al respecto cuando hay una ley que plantea el tema interdisciplinario? Bueno, yo creo que eso refleja el verdadero pensamiento del médico hegemónico. La ley es muy clara, la ley hay que defenderla, la ley hay que militarla, hay que ampliarla en los sectores donde la ley está, como es generar espacios de casas de medio camino para poder trabajar una externación, pero nosotros recibimos con dolor, si se quiere, colegas médicos, que muchas veces escuchamos dando conferencias a favor de la ley de salud mental y encontramos a los mismos colegas impugnando los concursos. En ese sentido, uno se siente muy respaldado por el Colegio de Psicólogos, que tiene una posición muy clara en cuanto a los concursos, y me parece que es algo que no tiene vuelta atrás, digamos. La ley es muy clara en ese sentido, y lo que se concursa no es la prescripción de un medicamento, sino es la gestión de un servicio. ¿Cómo estás viendo la salud pública de la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que vos recién te referías al pago chico, y creo que el pago chico es el pago grande porque es el que realmente está dando las respuestas cuando la nación y la provincia no llegan. Creo que tienen unas muy buenas intenciones, trabajo en forma conjunta con ellos, pero creo que los tiempos de la necesidad y de la clínica son mucho más urgentes. ¿Podrías citar algún tipo de ejemplo sobre esta temática? Bueno, el ejemplo que te puse de los CPA. Creo que están en una reconversión muy favorable, que hay proyectos muy viables, pero que la necesidad es hoy. Claro. Y en ese punto tengo que preguntarte sobre lo que viene en términos nacionales, sobre la CUS, sobre si sigue o no sigue la ley 26657, que ha sido aprobada, ratificada y demás, pero siempre está el fantasma de qué va a pasar. Bueno, uno a veces, por las cuestiones de la clínica, por las cuestiones de la gestión, está concentrado y focalizado en lo que circunstancialmente le toca gestionar. No sé, realmente no lo sé. Creo que hay varios espacios en los que no hay ninguna discusión sobre la ley, pero creo que hay espacios que estuvieron desde el inicio, digamos, en contra de un punto fundamental de la ley, no de toda la ley, que es el punto fundamental donde se habla del equipo multidisciplinario y del psicólogo como pudiendo gestionar servicios. Creo que ese es el punto que más en cuestión está. Te llevo al plano estrictamente político y, bueno, ¿qué evaluación hacen desde la gestión de Juan Zabaleta en este primer año y medio de gestión? Que hay muchos vecinos que están muy contentos, pero me gustaría escucharlo de la boca de un funcionario de Juan Zabaleta. Bueno, yo tengo una función técnica. Desde la función técnica lo que hacemos es aportar la resolución de las necesidades. Nosotros tenemos una gestión permanentemente en la calle, tenemos una función permanentemente tratando de resolver las necesidades, que en el caso nuestro es la cobertura del psicofármaco, que hoy con la ola de desempleo que hay, los pacientes se ven realmente complicados con eso. Desde esa misma gestión es que nosotros tratamos de cubrir psicólogos en todos los barrios, en todos los centros de APS, y desde ese lugar, si uno puede evaluar si va bien o si va mal, lo puede medir con la cantidad de pacientes que nosotros tenemos. No es una buena noticia, pero hemos triplicado, digamos, la cantidad de pacientes que atendíamos hace un año. Bueno, no es buena porque quisiera que no haya pacientes, digamos. Claro, pero podemos decir que el Estado municipal está ahí junto a las necesidades de la época. Desde siempre fue así. Pregunta, ¿tiene algo que ver todo este fenómeno que estamos viviendo con los años 90? ¿Se puede repensar de alguna manera en ese sentido? Bueno, uno puede pensar que las neurociencias representan un poco esa época y son las corrientes psicológicas que uno ve que quieren imponer, digamos, ¿no? Uno trabaja desde la psicología comunitaria, fundamentalmente,
en algún caso desde el psicoanálisis, desde la psicología vincular, pero desde el plano nacional o del plano provincial, creo que las neurociencias marcan un poco una definición de que es un volver a los 90 más ayornado, digamos. Gracias por haber venido, Silvio. No, por favor, gracias a vos por invitar. Espero que les haya gustado el programa de hoy que armamos para ustedes de Psicooperativos TV. Pueden seguir conectados desde psicooperativos.com. Bueno, eso fue todo. Gracias, hasta la próxima.